sus respectivos matrimonios las habían colocado en posiciones distintas. Si bien Hayter poseía algunas fincas, no podían compararse con las de Musgrove, y mientras era esta una de las primeras familias de la comarca, los hijos de Hayter, debido a la existencia pueblerina que llevaban, así como a su descuidada educación, no representaban nada, a no ser por el parentesco con los de Uppercross, y entre ellos era una excepción el hijo mayor, quien tras decidir estudiar y hacerse un hombre de provecho, resultaba muy superior a los demás en cultura y hábitos sociales. Las relaciones entre las dos familias eran excelentes, pues no había orgullo de una parte ni envidia de la otra, y la conciencia que de su más alta condición tenían las hermanas Musgrove hacía que la tarea de perfeccionar a sus primos les resultase muy grata. La inclinación de Charles hacia Henrietta no había pasado inadvertida a los padres de esta, que la aprobaban. Tal vez no fuese un gran partido, pero si a ella le gustaba, y por cierto parecía gustarle. Antes de que apareciese el capitán Wentworth, eso era lo que creía Henrietta, pero desde aquel momento el primo Charles cayó prácticamente en el olvido. Anne todavía no podía decir con exactitud a cuál de las dos hermanas amaba el capitán Wentworth. Henrietta era quizá más bonita, Luisa era más inteligente, pero Anne ignoraba ahora si él se sentía más atraído por las personalidades dulces o por las enérgicas. Los Musgrove, porque apenas veían lo que pasaba o porque tenían plena confianza en la discreción de sus hijas, así como en la de todos los muchachos que la rodeaban, dejaban que las cosas siguieran su curso. Pero si en la casa grande no hacían la menor alusión, en Uppercross era otra cosa. El joven matrimonio discutía sobre el asunto y le intrigaba cada vez más. El capitán no había acompañado a los Musgrove más de 4 o 5 veces, y apenas había reaparecido Charles Hayter cuando Anne ya oía hablar a su hermana y a su hermano acerca de cuál sería la que más gustaba a Wentworth. Charles apostaba por Luisa y Mary por Henrietta, pero añadiendo, por supuesto, que verlo casado con cualquiera de ellas sería encantador. Charles no conocía a hombre más simpático. Además, por lo que había oído de labios del mismo capitán Wentworth, podía asegurar que había ganado en la guerra nada menos que 20.000 libras. Esto ya era una fortuna, y aún podría obtener más dinero en otra guerra. Por último, tenía la convicción de que el capitán Wentworth era capaz de distinguirse como oficial de la armada. Oh, sería una proposición inmejorable para cualquiera de las dos hermanas. Ya lo creo que sí, contestó Mary. Mira que si llegara a alcanzar algún gran honor, si lo hicieran baronet, eso de ser Lady Wentworth suena muy bien. Sería verdaderamente magnífico para Henrietta. Ocuparía el mismo lugar que yo, y eso no le parecería nada mal. Ser Frederick Wentworth y señora, claro que sería un título de reciente creación, y los títulos de reciente creación no son muy de estimar. Mary acariciaba el pensamiento de que la escogida fuese Henrietta, y esto por animosidad hacia Charles Hayter, cuyas pretensiones deseaba ver frustradas. Consideraba a los Hayter muy inferiores en condición, y por lo tanto, en su opinión, era una desdicha el que se renovase el vínculo entre ambas familias. Sería lamentable para ella y para sus hijos. Ya sabes, dijo, que no me parece bien para Henrietta, más aún que considerando las relaciones que han establecido
razón en esto, pues además de sentir afecto por Charles Hayter, este también era primogénito y Charles siempre veía las cosas desde la perspectiva del hijo mayor. «Eso que dices son tonterías, Mary», respondió. «Es verdad que no sería una gran cosa para Henrietta, pero no debe olvidarse que gracias a los Spicer, Charles tiene muchas probabilidades de conseguir algo del obispo dentro de 1 o 2 años. Recuerda además
de Hater había despertado en ella. Me alegra mucho, te lo aseguro, pero siempre pensé que lo obtendrías. No me parece que, en suma, que el doctor Shirley necesita a un coadjutor y tienes ya la promesa. Viene ya Luisa. Cierta mañana y poco después de la comida ofrecida en la casa de los Musgrove, a la que Anne había rehusado asistir, entró el capitán Wentworth en la sala de la casa, en ocasión de encontrarse solo ella con el pequeño Charles, que todavía convaleciente reposaba en el sofá. La sorpresa de encontrarse casi a solas con Anne Elliot restó a los ademanes de Wentworth un poco de soltura. No pudo reprimir un gesto de extrañeza y solo atinó a decir: creí que Miss Luisa y Miss Henrietta estaban. Su madre así me lo había dicho. Se acercó a la ventana para recobrarse y logró adoptar la actitud debida. Están arriba con mi hermana, bajarán enseguida, respondió Anne, confusa, y si el niño no lo hubiese llamado para pedirle algo, habría dejado la estancia en aquel mismo instante, ahorrando la incomodidad de aquella situación, tanto al capitán como a sí misma. Él seguía al lado de la ventana y después de decir con reposada amabilidad: me parece que el niño va mejor, volvió a guardar silencio. Para complacer al enfermo, Anne se vio obligada a arrodillarse justo al sofá y permanecer un rato de aquel modo. Al cabo de pocos instantes oyó con gran alegría el ruido que hacían otras personas en el vestíbulo. Cuando iba a volver la cabeza, esperando ver al amo de la casa, se encontró con quien menos podía contribuir a remediar la tirantez: Charles Hayter, que no debía de experimentar mayor complacencia al ver al capitán que la que éste había sentido al encontrarse con Anne. Ella apenas consiguió decirle: ¿qué tal? ¿No se sienta usted? Los demás vendrán inmediatamente. El capitán abandonó su puesto al lado de la ventana, dispuesto al parecer a entablar conversación con Charles Hayter, pero este de inmediato cortó aquel propósito, sentándose en la mesa y cogiendo un periódico, con el cual el capitán Wentworth regresó al lado de la ventana. Pocos minutos después irrumpió en la estancia un niño de unos 2 años, hermoso y rollizo, que marchó derecho hacia el sofá para ver qué pasaba allí y exigió que le dieran alguna cosa. Como no había nada que comer, se entretenía en jugar, y como su tía le había impedido que se acercara a su hermano convaleciente, empezó a acosarla. Pero como ella estaba de rodillas y ocupada en atender a Charles, no podía quitárselo de encima. Lo reprendió, le suplicó, insistió. Fue todo en vano. Intentó una vez quitárselo de encima, pero el chico se complació en cabalgar de nuevo sobre la espalda de su tía. Walter, exclamó ella, bájate ahora mismo. Eres imposible. Estoy muy enfadada contigo. Walter, exclamó Charles Hayter, ¿por qué no haces lo que se te ordena? Ven aquí, Walter, ven con el primo Charles. Pero Walter no hizo el menor caso. De pronto Anne se sintió libre del chico. Alguien lo cogió en brazos a pesar de que el niño la obligaba a mantener la cabeza tan baja que hubo de arrancar de su cuello las recias manecitas de aquel y fue conducido a otra parte. Todo esto ocurrió antes de que ella cayese en la cuenta de que era el capitán Wentworth quien lo hacía. La emoción que se apoderó de Anne una vez que lo hubo descubierto la dejó muda y sin aliento. Lo único que pudo hacer fue disimular su turbación acercándose al pequeño Charles.
invención